Placer enorme. Hasta luego, beso grande. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Inés Capdevila, porque nos vamos a hablar del ámbito internacional. En este caso tenemos que hablar de la situación de Bolivia. Inés, ¿cómo va? Bienvenida. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, hablamos de Bolivia y un país con situaciones insólitas en el medio de esta pandemia. Te diría que son tres situaciones insólitas que empeoran un ambiente que ya viene mal en Bolivia. Recordemos en noviembre del año pasado la salida de Evo Morales, la institución de una presidencia interina que todavía sigue al mando de Bolivia, que es Jeanine Áñez. En esta situación encontró la pandemia a Bolivia una situación de muchísima inestabilidad política y un incipiente declive económico y financiero. Así la encuentra y no hace más que empeorar un sistema sanitario que ya de por sí no era muy sólido. ¿Cómo llega entonces a hoy, cuando faltan apenas 2 meses para las elecciones presidenciales? Exactamente, Elio, y ese es el punto determinante. ¿Cómo llega a Bolivia? Para empezar, tiene prácticamente a buena parte de su gobierno y del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder legislativo contagiados con coronavirus. Tenemos placas para ir compartiendo. Mientras nos va contando Inés, hablamos en este caso de la línea de sucesión. Exactamente, entonces, la presidenta interina, Jeanine Áñez, está contagiada. Recordemos que Jeanine Áñez era vicepresidenta del Senado y por eso, luego de varias renuncias, luego de la salida de Evo Morales del poder, Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia. Bien, ella está enferma, contagiada, es asintomática. Prácticamente el mismo día que Jair Bolsonaro fue diagnosticada la semana pasada y unos días después, la persona que la sigue en la sucesión, con un poquito más de síntomas y más malestar también, se llama Eva Copa, pertenece al MAS, al partido, es una dirigente muy importante del MAS, el partido de Evo Morales. También anunció que había sido diagnosticada presidenta con del Senado. Exactamente. Jeanine Áñez no había sido presidenta, fue vicepresidenta, pero la línea sucesoria la llevó ahí. Entonces ya tenés presidente y presidenta del Senado contagiadas. También hay 6 ministros contagiados y muchos legisladores. Entre los 6 ministros, los más importantes, Economía, Salud y la Canciller. Ahí tenés. Pero ¿qué pasa? Eso es también el síntoma de una situación. ¿Cuáles son los números de Bolivia hoy? En número de contagios tienen 50.000 aproximadamente, 51.000 contagiados diagnosticados, con un testeo menor que el argentino, que ya de por sí es bajo, testea algo así como 6.000, 7.000 por millón de habitantes, 6.000, 7.000 tests por millón de habitantes. Pero, ¿cuál es la particularidad? La tasa de mortalidad es bastante más alta que la nuestra. Nosotros tenemos 1.960 muertos aproximadamente, 1.968 hoy a esta hora, pero ellos tienen 1.816. Frente a los 50.000 contagiados, ya eso habla de una mayor tasa de mortalidad. ¿No? Exactamente, y recordemos que Bolivia tiene 11.500.000 habitantes, mientras la Argentina tiene cerca de 45. Entonces, ahí ya te muestra, ya los números de por sí te muestran una muy precaria situación de salud. A esa situación de salud, que está fundamentalmente sustentada en un sistema hospitalario muy escaso, de escasos recursos, de escaso personal, muy mal pagado. Hubo muchos reclamos de médicos en Bolivia al principio de la pandemia y también muy pocos recursos imprescindibles para combatir esta pandemia. Por eso hablamos de tratamientos dudosos, ¿no, Inés? Exactamente. Frente a la falta de tecnología para combatir la pandemia, frente a la falta de recursos humanos para combatirlo, están apareciendo un par de tratamientos médicos, pseudocientíficos, exactamente, ahí lo vemos. El dióxido de cloro y la ivermectina, Elio. ¿Qué es el dióxido de cloro? Básicamente es un desinfectante. ¿Te acordás cuando Trump dijo que si por él fuera la gente debería tomar lavandina? Sí, me acuerdo que fue un escándalo. Combatir? Exactamente. Sí, claro. Bueno, eso que dijo Trump y que todo el mundo se rió, en cierta forma está verdaderamente circulando en Bolivia. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de la precariedad del sistema de salud. Segundo, hay un tema fundamental en Bolivia que son los fake news. Han circulado un montón de fake news
promocionando precisamente este MMS. ¿Qué es MMS? Y ahí te da la pauta de que no es muy científico. Son las siglas en inglés de este medicamento basado en el dióxido de cloro que se llama suplemento mineral milagroso. Es decir, no apela a la ciencia, que no obra milagros, habla sino de milagros, exacto, a una sí. creencia mágica. Ese es uno. La ivermectina, que es otro de los tratamientos que están circulando, que el gobierno federal, el gobierno nacional trata de desalentar esos tratamientos, pero hay regiones, tipo Chuquisaca, Verne, que lo están usando. Entonces ahí tenés una especie de aval pseudo-oficial a estos tratamientos que son peligrosísimos porque no han sido avalados por los organismos internacionales ni por las investigaciones científicas. La ivermectina, Elio, es un ¿Desparasitario? Exactamente. Mirá. Y a veces se usa para combatir los piojos incluso. ¿Pero utilizado en humanos? Otra señal de lo flojo y de lo débil que es el sistema sanitario y de cómo están creciendo los números. Si estos son los tratamientos aplicados para combatirlo, es casi natural que crezcan los números y se está enfrentando Bolivia a imágenes que hace unos meses veíamos en Perú y en Ecuador. La imágenes de cadáveres en la calle directamente los dejaban en la calle. Incluso el gobierno hizo circular una especie de guía sobre qué hacer si los pacientes de COVID mueren en los hogares. Vos imaginate que haber llegado a ese extremo punto, es como un reconocimiento extraoficial de que evidentemente hay mucho más muertos de estos 1.800 y algo que están nombrando y la muerte llega a las casas porque no llega al tratamiento. Claro. En esta situación, en esta situación súper precaria y de una debilidad institucional, porque esto habla de la debilidad de las instituciones, también se enfrenta el 6 de septiembre Bolivia a las elecciones. Y ahí vamos con la fecha de elecciones, última placa que tenemos aquí, que es esto que hablabas vos recién. ¿Es posible hacer elecciones en el medio de todo esto? Y bueno, Elio, mira, tenés las dos vertientes, las que desaconsejan realizarlas el 6 de septiembre porque dice van a hacer, la gente con miedo no va a ir a votar y lo que más necesita hoy Bolivia es legitimidad electoral, porque recordemos que las últimas elecciones derivaron en la salida de Evo Morales y a partir de allí un gran estallido en Bolivia. ¿Qué sucedió en las últimas elecciones? Recordemos, un apagón de los números electorales durante un tiempo cuando se acababan de terminar los comicios, la votación, que indicaban que había ganado Evo Morales nuevamente una reelección, pese a que era muy pequeña la diferencia con Carlos Mesa, en ese momento el candidato opositor, para pasar a una segunda vuelta. Bien, la repetición de esas elecciones, que sería el 6 de septiembre, se da en esta situación de tanta fragilidad para Bolivia. Entonces tenés unas voces que dicen no es bueno, es desaconsejable llevar a cabo estas elecciones porque la gente no va a ir a votar, va a haber mucho miedo, la calidad del despliegue para el control de estas elecciones también va a ser insuficiente, entonces no podemos garantizar que sea un acto electoral legítimo que dé pie a un gobierno sólido, que es lo que necesita Bolivia. Bien, por el otro lado tenés una serie de dirigentes que dicen no. ¿Por qué? Porque estaríamos frente a un interinato, que es el de Janine Áñez, que sigue prorrogándose y ya de por sí, si la vuelven a prorrogar, va a haber cumplido casi un año en el poder. Eso por un lado. Y porque ya hay varios países han realizado elecciones. Por ejemplo, este último fin de semana Polonia eligió en segunda vuelta, reeligió a Andrzej Duda, su presidente. La situación de Polonia era la misma que Francia de Bolivia. tuvo elecciones municipales y Corea del Sur elecciones legislativas. Ninguno de los tres países presentó el escenario inquietante en términos institucionales y sanitarios que tiene Bolivia. Claro. Entonces ahí tenés no solo una pandemia que hace estragos sanitarios, sino que magnifica problemas que ya arrastra el país, que esta debilidad institucional muy atada con alambres, porque lo de la presidencia de Janine Áñez además está cada vez más cuestionada, no solo por su ascendente institucional, por sus raíces, sino también por varios escándalos de corrupción que han hecho que cayera mucho en las encuestas. Porque recordemos que Janine Áñez había dicho, yo no voy a ser candidata. Es cierto. Y 2 meses después se presentó como candidata. Iba tercera, empezó a perder por estos escándalos de corrupción. Y entonces ahora están en carrera Luis Arce, ex ministro de Economía, muy exitoso ministro de Economía de Evo Morales,
y Carlos Mesa nuevamente. Arce va con bastante diferencia por delante y Janine Áñez le empezaba a restar a Carlos Mesa votos, cosa que la oposición no ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque si hay un voto dividido en la oposición, quiere decir que Luis Arce puede sacarle más diferencia y entonces evitar una segunda vuelta. Pero ahora vuelve a recuperarse Carlos Mesa, en esto, como está planteado hoy, habría segunda vuelta. Ahora, tendrían que tomar la decisión ya, Ine, ¿no? Antes de que nos metamos con Chile, porque ya nos tenemos que meter con el tema de Chile. Te diría que debería ser inminente, o al menos en julio, para volver a preparar el escenario de la opinión pública, una nueva prórroga electoral y todo lo que eso implica en términos institucionales. Bien, Ine, nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de hablar de Chile, de esta alerta en Chile. ¿Qué está sucediendo en Chile? ¿Por qué la gente salió a la calle? Mira, te lo voy a decir así, básicamente lo que teme el gobierno es un nuevo 18 de octubre. ¿Qué sucedió el año pasado, 18 de octubre? Recordemos, primero fue el estallido en Chile, después fue el estallido en Bolivia. No que hubiese una sucesión institucional, pero cada uno tenía su propio problema. El problema en Chile, como lo dijimos muchas veces, desigualdad, pobreza muy metida en ciertos sectores y un quiebre entre la dirigencia y la opinión pública. Bien, un poco de eso se está reflejando en lo que sucede acá. Anoche hubo barricadas en muchos barrios, la mayor parte de ellos barrios de clase media baja, clase baja, y cacerolazos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que toda esa franja de chilenos le reclama al gobierno de Sebastián Piñera es que se olvidó de ellos en la pandemia. Por ejemplo, las contribuciones directas, como el IFE en la Argentina, casi no han existido. Los bolsones de comida empezaron a llegar después de un mes de cuarentena aproximadamente. Entonces hay todo un malestar que fue creciendo a lo largo de estos 4 meses, en especial en este casi mes y medio de cuarentena muy rígida en la región metropolitana, que es el epicentro del malestar, y han llegado ahora. ¿Qué pasa? Se juntan dos cosas, este malestar y una ley propuesta por la oposición para tocar un ícono de la economía, del boom económico, los fondos de pensión, Helio. ¿Te acuerdas? Nuestras AFJP fueron modeladas en base a ellos. Fondos de pensión que propone la oposición que, como la clase media baja con tanta iliquidez, no tienen de dónde sacar dinero, puedan sacar el 10% de sus fondos de pensiones. ¿Qué dice el oficialismo? Esto es el comienzo del fin, o más o menos así, de la seguridad social. Si empezamos ya a desfinanciarlo, ¿quién sabe qué tan lejos vamos a llegar y cómo vamos a suplir las necesidades de los próximos jubilados? Ahí tenés uno de los grandes problemas de esta crisis de pandemia y política de Chile, que mañana, muy probablemente, si no se aprueba la ley, como es que está tratando el gobierno de Piñera, pueda verse un combo explosivo. Grandes manifestaciones en la calle, pese a que siguen estando en una cuarentena ya más estricta que la nuestra. Por eso te digo, la situación sanitaria no fue controlada y si se suman estas protestas sería un combo explosivo, ¿no? Lo que hablábamos recién en Bolivia, la pandemia llegó no solo para atemorizar a las sociedades, para colapsar sus sistemas de salud, sino también para magnificar problemas preexistentes. La desigualdad, la falta de conexión entre la clase dirigente y la sociedad chilena, o cierto sector de la sociedad chilena, vienen de mucho antes de la pandemia, estallaron en octubre pasado, se insinuaron por el resto del año y evidentemente sin solución vuelven magnificadas acá en plena pandemia. Muy bien, Ine, completísimo como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Elio. Hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Ya llevamos casi 4 meses de cuarentena y con esto han cambiado nuestras formas de trabajo. ¿Cómo será la vuelta a los lugares de trabajo?